Hola, hoy vamos a hablar de un concepto muy importante tanto en medicinas integrativas como en terapias alternativas. Recordemos que las medicinas las ejercen los médicos y las terapias los terapeutas. Hoy vamos a hablar del principio de la individualidad. Principio de individualidad. El principio fundamental de las medicinas integrativas y de las terapias bioenergéticas es el principio de la individualidad del ser. Significa esto que en terapias bioenergéticas como en medicinas integrativas no existen los protocolos de manejo. De ahí que a todas las personas no les funcionen las mismas terapias ni los mismos medicamentos. Cada terapia debe ser seleccionada de acuerdo a cada paciente. Cada ser se diagnostica y se trata de manera diferente, es decir, hay un diagnóstico y un tratamiento para cada persona dependiendo de sus características. Este principio se logra cumplir mediante el testeo. El concepto de testeo es fundamental. Testeo tanto de los medicamentos, de los materiales y de las diferentes terapias a ser utilizadas por el paciente. De allí que sea fundamental que tanto el terapeuta como el médico aprendan a testear, ya lo dijimos, a testear materiales, por ejemplo el odontólogo, por ejemplo el médico debe aprender a testear los medicamentos, el terapeuta debe aprender a testear la terapia, debe aprender a testear el alimento. Todo lo que vamos a hacer nosotros con nuestros pacientes podemos a través del testeo garantizarle al paciente el principio de individualidad, o sea que lo que estamos haciendo es exclusivo para él. No a todo el mundo le funcionan las cosas de la misma manera. Para algunos pacientes, algunos medicamentos les sirven para el dolor de cabeza, a otros no les hace absolutamente nada ese medicamento. Algunas mujeres, por ejemplo, con los problemas de los cólicos menstruales, utilizan un medicamento específico o utilizan terapias caseras, terapias mecánicas, mientras que a otros no les actúan de la misma manera. Es lo mismo, eso es el principio de individualidad. En odontología, por ejemplo, los odontólogos debemos testear los medicamentos, los materiales que le vamos a colocar al paciente para saber si le hacen daño o no le hacen daño. En terapias debemos testear si la terapia es la indicada para ese paciente, si le está sirviendo la terapia que le estamos haciendo, cuántas terapias le debemos hacer a ese paciente. Por eso es fundamental el principio de individualidad, que es el que nos garantiza que todo esto se cumpla. ¿Mediante qué? Mediante el testeo. Hay muchas formas entonces de lograr este principio de individualidad. Entonces, para nosotros garantizar ese principio de individualidad, pensemos en algunas preguntas. Por ejemplo, ¿sabe usted cuál es el tratamiento indicado para su paciente? ¿Sabe usted cuántas sesiones de terapia necesita ese paciente? ¿Sabe usted cuáles son los alimentos que necesita ese paciente? ¿Sabe usted cuáles son los medicamentos o los suplementos nutricionales indicados para su paciente? Esto lo aprenderemos durante el diplomado en terapias bioenergéticas y salud emocional, diplomado dictado por la Universidad Santiago de Cali, FUDEXA y educovirtual.com. Certifíquese como terapeuta por una universidad. Es necesario, pues las terapias son más serias de lo que solemos creer. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es saber si lo que estamos haciendo por nuestros pacientes está funcionando también. Y es importante saber cuánto tiempo requiere el paciente por sección terapéutica. Pueden ser minutos, pueden ser horas. ¿Cuántas sesiones? ¿Sí? En este diplomado aprenderemos estos tiempos, estos espacios. Aprenderemos fielmente la aplicación del principio de la individualidad. Te enseñaremos a testear la terapia, el medicamento, el alimento, el tiempo, el trabajo, en fin, lo necesario para la evolución positiva de nuestros pacientes. Técnicas como el VAS o señal autónoma vascular, el test miokinético, el anillo digital Biomura, entre otras, serán aprendidas para ponerlas en práctica durante nuestra consulta diaria. Trataremos los desequilibrios energéticos, los desequilibrios físicos, mentales, emocionales y espirituales como verdaderos profesionales. Te invito entonces a ser parte de este maravilloso proyecto, diplomado en terapias bioenergéticas y salud emocional.